Leo Maslía es escritor, compositor, dramaturgo y en su obra todo eso se mezcla y genera distintas e increíbles combinaciones. Maslía tiene más de 40 libros. Últimamente está publicando en Criatura Editora, que publica nuevos libros y reediciones de algunos anteriormente lanzados. En 1989, junto a Alice Lange, hicieron un espectáculo en el Teatro Circular que después se transformó en disco, en vivo del Teatro Circular. De ese espectáculo, después transformado en disco, llega esta Santa Bernardina del Monte que tengo para leerles a ustedes esta noche. Para ahorrar energía eléctrica, las autoridades de Santa Bernardina del Monte dispusieron que a las 0 horas del día 25 los relojes se atrasaran 1 hora, pasando a marcar las 23 horas del día 24. De este modo, la gente que tuviera que levantarse a la hora 7 del día 25 no tendría que prender ninguna luz, ya que en realidad serían las 8 y el sol estaría ya en plena actividad. Cuando llegó el momento, las 0 horas del día 25, la gente de Santa Bernardina del Monte, obediente como era, atrasó sus relojes 1 hora. Fueron entonces, o volvieron a ser, las 23 horas del día 24. 1 hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. La gente de Santa Bernardina del Monte, obediente como era, atrasó sus relojes de nuevo 1 hora. Volvieron a ser entonces las 23 horas del día 24. 1 hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. ¿Qué hago, mamá?, preguntó un joven. ¿Atraso de nuevo el reloj? Por supuesto, hijo, debemos ser respetuosos de las disposiciones de la autoridad, contestó la madre. Todos los habitantes de Santa Bernardina del Monte obraron en consecuencia con ese precepto. Pero 1 hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. Nuevamente, los pacíficos habitantes de Santa Bernardina del Monte atrasaron sus relojes 1 hora. Se pusieron entonces a esperar el transcurso de los 60 minutos que faltaban para volver a atrasar el reloj. Pero algunos tenían sueño y se fueron a dormir, no sin antes dejar turnos establecidos de tal modo que siempre hubiera alguien despierto a la hora de atrasar el reloj. A la mañana siguiente seguían siendo las 23 horas del día 24. 1 hora después eran las 0 horas del día 25 e inmediatamente después volvían a ser las 23 del día 24. Faltaban 9 horas para que abrieran las oficinas y los comercios. 1 hora después faltaban 8, pero en menos tiempo del que tarda un gallo en cantar, y efectivamente había muchos gallos haciéndolo, volvían a faltar 9. Los habitantes de Santa Bernardina del Monte, de mantenerse en ese estado de cosas, habrían muerto de inanición. Sin embargo, fue muy otra la causa de su muerte. 3 días después del cambio de hora, un funcionario del gobierno central que pasaba por el pueblo interpretó la actitud de los lugareños como huelga general por tiempo indeterminado y dio parte de ello a sus superiores. Poco después, 10.000 soldados entraron con helicópteros y tanques a Santa Bernardina, aniquilando a los insurrectos. Los relojes del pueblo, entonces, quedaron divididos en 2 categorías. Los que, averiados por las balas, estaban clavados en 1 hora entre las 23 y las 24, y los que seguían marchando libremente, pudiendo llegar hasta más allá de las 0 horas sin que nadie los tomara por las agujas para atrasarlos. De todos modos, algunas horas después, ellos solitos volvían a marcar las 23, como si sintieran nostalgias de sus disciplinados dueños, que en paz descansen.